Somos el programa Escudriñando las Escrituras de la Iglesia Bíblica Bautista Antonio Varas, acá en Puerto Montt, Chile, para un episodio más, y me acompaña mi hermano Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, pastor, muchas gracias, contento de estar acá presente. Continuamos nuestro estudio, estábamos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, retomamos la historia de Jesús y Lázaro. Es cierto, no había terminado esta historia aún, quedamos en el versículo 28. Por favor, si nos puedes leer hasta el 37. Amén, dice así la palabra de Dios. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron, diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Amén. Están en la aldea, ¿cierto?, de María, de Marta, de Lázaro. Lázaro ha muerto y Jesús va con sus discípulos allá. Primero, ¿cierto?, se encuentra con Marta, y ahora, ¿cierto?, se encuentra con María, la otra hermana. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar. Eso pensaron ellos, ¿cierto?, que se levantó enseguida y fue a llorar por la gran pena que tenía. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Algo muy similar a lo que le dice Marta. ¿Por qué no estuviste aquí? ¿Por qué no llegaste antes? Te mandamos a avisar y no viniste de inmediato. Sin duda que ella tenía la fe de que Jesús le pudiera sanar, independiente de lo que él tenía. Se postra a sus pies, demostrando también de que creía que Jesús era Cristo, era el Mesías, y le llama Señor, ¿cierto?, también demostrando una gran reverencia hacia él. Si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Y hay toda una convicción en esa frase, en esa declaración. No hay un supuesto: en una de esas podría existir la posibilidad. No. Hay una certeza de que si Jesús hubiese estado ahí, según ella, ¿cierto?, su hermano no hubiese muerto. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Jesús, como hombre, 100%, está experimentando este tipo de cosas. Cosas como cuáles, como cansarse, como sudar, como ir durmiendo, ¿cierto?, en la barca, y muchas otras, como humano. Entonces él se conmovió, se estremeció, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró, demostrando una vez más que es el Hijo del Hombre, que es humano. Y esta es uno de los misterios, ¿cierto? Dios manifestado en carne, 100%, es decir, lo único que no tiene Jesús de humano es el pecado, pero Él es humano, y aquí
llora, ¿cierto?, por la pena que embargaba no solamente a Marta y a María, sino que a todos los que estaban alrededor. Sabiendo que Él lo iba a resucitar, pero, ¿cierto?, esto conmovió sus entrañas. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí sí que hay una pregunta, porque ellos no tienen una respuesta clara como sí la tenía María y Marta. Ellos están pensando en que cabe la posibilidad, ya que viene haciendo tantos milagros, y como abrió los ojos a uno ciego de nacimiento, ¿podía este haber hecho también que Lázaro no muriera? Y no solamente podía eso, sino que van a presenciar todos uno de los grandes milagros de Jesús, ¿cierto?, que es resucitar a Lázaro, que ya está en estado de descomposición. Continuamos con la historia desde el versículo 38 al 44, por favor, hermano Daniel. Amén. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le advierte: Señor, hiede ya, está en estado de descomposición. ¿Qué es lo que vas a hacer? Es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y una vez más el Evangelio de Juan nos lleva a ser creyentes, a creer las palabras de Jesús. Es eso a lo que le está llevando Jesús a María, ¿cierto?, y a Marta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Jesús, en su bondad, en su misericordia, quiere que la gente crea. Y sabe que al judío le cuesta creer y está esperando ver señales, milagros, prodigios, sanidades. Entonces Él hace esta oración para que los demás que estén ahí escuchen y les ayude esto a creer que Dios envió a Jesús. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Es la misma voz que van a escuchar todos un día para ser resucitados. Tiene que inscribir su nombre en el libro de la vida del Cordero para que Jesús le resucite, para ser parte de la familia de Dios, para tener el Espíritu Santo viviendo dentro de usted. Es lo mismo, es salvación. Y la salvación se obtiene creyendo las palabras de Jesús, creyendo que Jesús tomó todos mis pecados, los cargó en esa cruz, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día para darme vida eterna, para que yo no me pierda en el infierno, ni usted tampoco. Y aquí está probando físicamente
eso que nos promete, que es la resurrección. Entonces Él la demostró. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, tú que llevas muerto 4 días, que todos aquí los presentes saben esto que ha sucedido, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, como se solía hacer, ¿cierto? Se ungían esos cuerpos y se cubrían con telas. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies, con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir, porque ha vuelto a la vida. Hermano Daniel, léenos por favor desde el 45 hasta el final del capítulo. Dice así la palabra de Dios. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarlo. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase, para que le prendiesen. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron este gran milagro, la resurrección de Lázaro, creyeron en Jesús. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. ¿Cierto? Como quien va a acusar a alguien. No vieron esta gran señal, no recibieron, ¿cierto?, eso que venía de parte de Jesús. Jesús le estaba ayudando a que creyesen. No quisieron creer. Le fueron a acusar de lo que él había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos, todo este grupo religioso judío, reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No tenía discusión lo que estaba haciendo Jesús. Cuando se preguntan ¿qué haremos?, lo que tendrían que haber hecho era creer en él. Producto de lo mismo que acaban de decir, hacía muchas señales. Dios estaba con él. Ya no bastaba, ¿cierto?, si ellos creían o no creían la palabra. Ahora habían señales que ellos no podían refutar. Ellos estaban muy nerviosos y lo que tendrían que haber hecho era creer. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y qué bueno, si hubiese sido así, que todos crean en él, si todos estaban creyendo, ¿cierto?, en el Salvador del mundo. Pero ellos no querían dejarlo así nomás, porque todos iban a creer en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. ¿Y de dónde sacaron eso? Si los romanos hubiesen querido hacerlo, ya lo hubieran hecho. No necesitaban de que toda la gente creyera en Jesús para destruir la ciudad. Ellos no, ellos dejaban que tuvieran sus leyes y todo eso. Así que aquí lo que están diciendo no tiene ningún fundamento. Los romanos permitían que los judíos tuvieran su religión y tuvieran sus ritos y guardaran el día de reposo, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos los dejaban tener todo. Así que no es tan así el por qué realmente ellos están nerviosos, celosos, envidiosos.
Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, y eso era verdad, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó sin darse cuenta que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, ahora todos iban a poder acercarse a Dios, independiente de donde estuviesen. Así que, desde aquel día acordaron matarle, porque los deseos de vuestro padre queréis hacer, les dijo en Juan 8:44, vosotros sois de vuestro padre el diablo. No digan que somos hijos de Dios o que nuestro padre es Abraham o Moisés. No, ustedes son hijos del diablo porque eso quieren hacer, los deseos de él. Y aquí hay una muestra más. Ellos simplemente querían matar. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua de los judíos, que cuando ellos recuerdan, cuando Dios por medio de Moisés los sacó de Egipto, ellos celebran esa Pascua. Y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse. Y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Eso creían ellos. Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le prendiesen, porque querían encarcelarlo, porque querían matarlo. Eso querían hacer los judíos con él. Nosotros queremos que usted reciba las bendiciones de Dios, y la gran bendición de Dios es la salvación. Él quiere que usted crea su palabra, que reciba la gracia, que reciba el Espíritu Santo. Jesucristo ya hizo todo y nos dejó escrito lo que Él hizo por nosotros. Ahora nosotros tenemos que simplemente creerlo de todo corazón. Que la salvación llegue pronto a sus vidas. Gracias por sintonizar este programa. Amén. Gracias, pastor. Gracias a Dios por este estudio. Gracias por la palabra que ha sido expuesta, y hacen bien cada uno de ustedes en estar atentos. Así que esperando que nos sigan sintonizando en un nuevo programa el próximo jueves. Que Dios les bendiga. Amén.